Bueno, y vamos a dedicarle los próximos minutos a Brasil. Y lo vamos a hacer con doña Carla Zambelli, que es diputada de Alianza por Brasil, el partido del presidente Bolsonaro. Muy buenas tardes, doña Carla. Muy buenas tardes, Javier. Bueno, Gracias por... en su país están ahora ya por encima de 58.000 muertos. Sin embargo, déjeme preguntarle, ¿tienen ya algún signo de que remite la pandemia en Brasil? Mira, a algunos sitios, porque Brasil es como, son 50 países juntos, con Sí. 50 lugares diferentes, de climas diferentes, climas distintos. Entonces, en algunos lugares, la pandemia ya baja mucho, el número de infectados y el número de muertos también. Pero en otros sitios, como el norte del país, la pandemia empieza a llegar. No sabemos todavía cómo se comportará el virus allí porque es un clima totalmente distinto del resto del mundo y dicen que donde hay mucha calor el virus no logra alcanzar mucha gente. Entonces aquí en Brasil tenemos, como has dicho, casi 59, ayer ha pasado de 59.000 muertos. El número todavía es bajo frente a lo que es el número de muertos por millón de habitantes. Cuando comparamos a otros países, aquí son 200 y pico, 210 la población y el número por millones de habitantes más o menos 200 y pico. Entonces, pero tenemos más de 600 también mil curados, personas que ya han pasado por COVID. Lo que pasa en Brasil es que no tenemos testado mucha gente, porque el número de testes, Test. No, es test, ¿no? Sí. Perdón por mi castellano. Test, sí. El número de test todavía no es mucho en Brasil, no ha llegado muchos test aquí en Brasil, pero son más de 1.4 millones de infectados, pero 600.000 ya curados. La última vez que hablamos, señora Zambelli, usted comentó que los casos de corrupción que había vivido Brasil en la época de Lula, en la época de Dilma Rousseff, eran los peores del mundo. Y ahora yo le quiero pedir que si nos puede concretar un poco, porque verá, en algunos países, en el mío por ejemplo, se relacionó los escándalos de la época o del final de la época Lula y del final de la época Rousseff con actividades, con una constructora, en fin, con haber cobrado en apartamentos o haber tenido algún que otro desliz en el terreno de la corrupción político-moral. Pero sin embargo usted me dio a pensar que no conocemos bien en Europa el gran fenómeno de corrupción tanto de Lula como de Rousseff. Para que tengas una idea, solamente el caso de Petrolão, que es lo que envuelve Petrobras, involucra Petrobras, son 165 personas que han sido involucradas en estas operaciones. Fueron 70 operaciones de la Policía Federal y 40.000 millones de reales que fueron estimados, que fueron robados. Y han logrado recuperar en acuerdos 18.3 mil millones de reales. Para que tengas una idea del valor. O sea, esto solamente en un caso de corrupción que es el Petrolão. Por ejemplo, solamente en propina, solamente en comisión que han pagado dentro de Petrobras, fueron 6.000 millones de reales pagos a políticos en Brasil. O sea, más de 165 personas involucradas. 40.000 millones de reales en dólares aproximadamente, ¿de qué estamos hablando? Sería como 10 mil millones de dólares. ¡Qué barbaridad! Otra de las cosas que se suelen utilizar en Europa a propósito de la propaganda política contra el gobierno de Jair Bolsonaro son las actividades que supuestamente el gobierno está realizando en la Amazonia, ya saben, producir la deforestación para poner, digamos que en servicios industriales o empresariales, parcelas, lugares, espacios de la Amazonía que están ahora forestados. Cuénteme cómo ve el partido de Bolsonaro estas acusaciones.
He traído unos datos para usted, para que tengas una idea. Por ejemplo, en 2004, que fue un año donde estaba ya Lula en el poder hacía 2 años, la deforestación de Amazonia llegó a 27.8 mil kilómetros cuadrados de deforestación. Ahora en el gobierno Bolsonaro ha bajado para 4.000 kilómetros cuadrados. O sea, fíjate que Lula ha deforestado en un año lo que 27.8 mil kilómetros. En el gobierno Bolsonaro, 4.000 kilómetros. O sea, que la prensa internacional y de aquí de Brasil también, pone un número como si Bolsonaro ha hecho la deforestación de Amazonia. Pero mire, fíjate en los números. El bioma amazónico brasileño tiene más de 84% que está intacto. Es un número de la floresta del bioma amazónico, 84.3 más o menos por 100 está intacto. Los biomas naturales de Brasil, más de 60% están intactos de los biomas naturales. O sea que más de 60% de Brasil, lo que es el bioma natural, está intacto. Tenemos también otro número muy importante. Más de 500 millones de reales están siendo invertidos para proteger Amazonia. Más de 200 millones de reales han sido cobrados en multa para personas que han hecho deforestación. O sea que es una mentira cuando cuentan que Bolsonaro no está haciendo multas contra quien hace la deforestación en Amazonia. Más de 450 máquinas y equipamientos han sido confiscados, aprehendidos por más de 3.800 militares que hacen la protección de Amazonia en Brasil este año, solamente este año. Entonces son números, por ejemplo, más de 14.000 metros cúbicos de madera han sido confiscados. O sea, el gobierno está trabajando para combatir la deforestación. Una cosa muy importante también, si eres tan amable, Javier, que pueda comentar con usted, es el tema de la alcantarilla. El saneamiento de la alcantarilla en Brasil. Más de 100 millones de brasileños no tienen alcantarilla. Saneamiento de alcantarilla en Brasil. Y el gobierno ha hecho un proyecto para darles a estos 100 millones de habitantes saneamiento de alcantarilla en los próximos 4 años. Este proyecto ha estado en el Congreso desde el año pasado y ha sido aprobado la semana pasada. O sea que los próximos 4 años, más de 100 millones de brasileños tendrán alcantarilla y saneamiento en sus habitaciones, en sus casas, en sus ciudades. Y más de 35 millones de brasileños tendrán agua potable. La semana pasada también Bolsonaro ha hecho lo que se llama aquí la abertura de una transposición del río San Francisco que desde 2010 el gobierno Lula ha puesto en ejecución, pero dijo él que en 2012 hasta 2014 eso estaría concluido. Él terminó su mandato en 2014, Dilma ha terminado su mandato diciendo que en 2016 entregaría esta obra de la transposición de un río que lleva agua a 12 millones de personas en el Nordeste que no tiene agua aquí en Brasil, que es un problema muy grande en el nordeste de Brasil. Pues Bolsonaro ha terminado esta obra y ha llevado agua potable a 12 millones de personas que no tenía agua en el nordeste. Esto fue la semana pasada. Y una obra que en la época de Lula iba a costar más o menos, iba a costar 4.000 millones de reales, pero ha costado más que el doble por el tema de la corrupción. Entonces tenemos una situación muy, muy complicada aquí en Brasil, donde la prensa no dice la verdad, y yo traigo para usted números y datos y fatos para probar que el gobierno Bolsonaro, con el fin de la corrupción dentro de la presidencia de la República, podemos hacer obras como esta que hemos entregado la semana pasada. Y yo se lo agradezco mucho porque es la manera de que la información que llega de Brasil no sea la que trae a España, por ejemplo,
Dilma Rousseff cuando viene invitada por una de las formaciones que tenemos ahora mismo en el gobierno en España, Unidas Podemos, que no sé si usted sabe, son declaradamente comunistas. Bien, Sí, son comunistas. doña Carla Zambelli, continuaremos hablando del Brasil, si a usted le parece bien, en algunas otras ocasiones. Muchísimas gracias, le mando un saludo desde aquí. Muchísimas gracias, Boa Javier, un tarde. saludo. Gracias. Gracias.